Peligros de vivir en la antigua Roma. Los 11después de Cristo. Aunque algunos historiadores como Tácito responsabilizaron a Nerón del incendio, la verdadera causa, de acuerdo con pruebas forenses actuales, es que fue un accidente derivado de los problemas de construcción de los insulae, bloques de viviendas romanos que fueron hechos con materiales de mala calidad y estaban aglomerados en espacios muy reducidos. Si a estos factores se le agregan las ventanas exteriores, nos encontramos con el escenario perfecto para que se produzcan grandes incendios, ya que las ventanas facilitan que el fuego se alimente con oxígeno, incluso contra la dirección del viento. El hecho de que la parte rica de la ciudad sobreviviese al incendio se debió fundamentalmente a que muchas de estas casas no tenían ventanas exteriores en esa época, lo que impedía la propagación del fuego. Sin mencionar el hecho de que algunas contaban con fuentes de agua para apagarlos en caso de que los alcanzara el fuego, cosa que no tenían las personas comunes. Si te interesa conocer más sobre la historia antigua, puedes visitar nuestro artículo Historia Antigua. En caso de querer profundizar sobre los instrumentos de tortura más utilizados, te invitamos a visitar nuestro artículo Instrumentos de tortura. 4. Los terremotos. Una de las grandes amenazas menos frecuentes de la antigua Roma eran los terremotos. Aunque la península itálica está situada sobre la falla adriática, esta tuvo muy pocos movimientos telúricos significativos en la antigüedad. No obstante, las pocas veces que ha estado activa ha provocado grandes terremotos. Uno muy emblemático ocurrió en el año 443 después de Cristo, sacudiendo la ciudad de Roma y provocando una gran cantidad de muertos, así como la destrucción de casas y monumentos con más de 25 años de existencia.
Sin embargo, para la sorpresa de muchos arquitectos e ingenieros actuales, los antiguos romanos sí buscaron una solución para este problema en algunas de sus construcciones, como el famoso Coliseo, para el cual desarrollaron toda una red de rejillas que distribuye la potencia de las ondas sísmicas en los cimientos, lo cual lo ha mantenido en pie por más de 2000 años. Si estás interesado en conocer más sobre curiosidades históricas, puedes visitar nuestro artículo Curiosidades históricas. También, si quieres aprender sobre otras personalidades famosas de la historia, no dudes en consultar nuestro artículo Personalidades históricas. 5. Las enfermedades venéreas. La prostitución era una práctica común en la antigüedad y, en el caso de Roma, desde el siglo I después de Cristo, era considerada una actividad comercial regulada por el Estado, el cual cobraba una tasa de las ganancias a los lupanares. No obstante, aunque este oficio no era castigado, tenía sus riesgos, tanto para las prostitutas que podían ser maltratadas por sus clientes sin que hubiese ningún castigo por ello, como para los clientes que podían ser víctimas de la delincuencia al salir de los lupanares. Sin embargo, había otro riesgo, la posibilidad de contraer gonorrea. Otra enfermedad común de la antigua Roma era la lepra, de la cual se han encontrado restos en cadáveres de Melas, una colonia griega bajo el dominio romano, que datan del 600 al 250 a.C., así como en las ruinas de Pompeya del año 29 después de Cristo. Dicha enfermedad, detectada en los huesos, fue confundida con la sífilis durante muchos siglos. No obstante, gracias a los avances científicos del siglo XX, se descubrió que no era así y que, además del contacto con los infectados, también podía transmitirse a través de las relaciones sexuales. Si quieres aprender más sobre la religión en la antigua Roma, te invitamos a visitar nuestro artículo Religión en la antigua Roma. Además, si te interesan los misterios históricos, no dudes en consultar nuestro artículo Misterios de la Historia. 6. La violencia paterna. Uno de los peligros menos conocidos de la antigua Roma estaba en el seno de la propia familia. En la cultura romana, el padre era la cabeza de familia y esto significaba que tenía poder absoluto sobre el destino de su descendencia e incluso sobre la familia extendida en el caso de que ésta tuviese menos prestigio o poder que el patriarca de la familia principal. Si el patriarca era amable, amoroso y respetuoso con sus hijos y esposa, no había grandes problemas. No obstante, si éste era una mala persona, tenía la potestad para asesinar a su esposa si ésta cometía adulterio o tenía sospechas sobre ello. También podía valerse de su autoridad para abandonar o sacrificar a los niños que nacieran con discapacidad, a las segundas hijas que representaban una gran carga económica para la familia, a los hijos o descendientes cuya paternidad estuviese en duda, e incluso podría vender a sus hijos como esclavos para pagar sus deudas o prostituir a sus esposas para ganar dinero. Aunque esta última práctica pasó a estar penada por la ley, las únicas mujeres que gozaban de cierta protección legal en la familia eran las primeras hijas, que no podían ser desechadas por el padre mientras tuviesen salud. Por suerte, estos poderes absolutos del padre en el seno de la familia romana fueron disminuyendo con el pasar de los siglos, y los hijos y esposas pasaron a tener cada vez más derechos, permitiendo, entre otras cosas, el divorcio. Si quieres estar al tanto de las últimas noticias y eventos relacionados con nuestro museo y la historia en general, te invitamos a visitar nuestra sección de Noticias y Eventos. 7. La delincuencia común. Si ha existido un grupo social marginado que ha estado presente en todas las épocas, son los delincuentes. En la antigua Roma, la delincuencia solía operar en la noche, por lo que los ciudadanos solían evitar salir durante estas horas para evitar ser atacados por los delincuentes. Si un gran señor tuviese que salir de noche de su casa por alguna razón extraordinaria, tenía que ir acompañado de 15 o 20 esclavos de confianza, provistos de antorchas y espadas, dispuestos a defenderlo de los delincuentes. En el caso de que no tuviese suficientes esclavos, este deber recaía en los hijos varones del gran señor. Esta amenaza se redujo significativamente en el siglo I después de Cristo, durante el gobierno del emperador Augusto, quien creó los cohortes urbanas, una unidad que actualmente corresponde a los policías y bomberos, para que detuvieran a los delincuentes, atraparan a los esclavos fugitivos y lucharan contra los incendios. Si quieres aprender más sobre la historia de la antigua Roma, te invitamos a visitar nuestro artículo Historia Antigua. Además, si te interesan las curiosidades históricas, no dudes en consultar nuestro artículo Curiosidades Históricas.
8. Los raptos. Entre los muchos crímenes cometidos por los romanos a lo largo de su historia, los raptos ocupaban un lugar muy especial, ya que eran parte de su mito fundacional y de la historia de sus grandes líderes. Uno de los grandes mitos más conocidos sobre este tema fue el rapto de las Sabinas llevado a cabo por Rómulo, el fundador de Roma, quien invitó a un grupo de sabinos a unos juegos en honor a Neptuno. Luego de que los sabinos acudieran con sus mujeres e hijas a los juegos, los romanos tomaron por prisioneras a sus mujeres y expulsaron a los hombres. Tras llegar a un acuerdo con los romanos en el que las dejaban ser las jefas de los nuevos hogares, las sabinas decidieron quedarse con sus captores, llegando a tener hijos con ellos. Este rapto, sumado a la traición de las sabinas, enfadó a los sabinos, quienes organizaron un ejército para recuperarlas. No obstante, las mujeres interrumpieron el conflicto acudiendo al campo de batalla y negociaron la paz, alegando que no querían quedarse sin padres ni hermanos, pero tampoco sin hijos ni esposos. Otro rapto famoso de la historia romana fue el del propio Julio César, quien fue capturado por un grupo de piratas mientras viajaba por el Mediterráneo cuando tenía 25 años. En este secuestro, los piratas pidieron a su familia 20 talentos como pago. Esta cifra enojó al propio secuestrado, quien convenció a sus secuestradores de que pidieran 50 talentos, ya que consideraba que su persona era más valiosa al ser parte de la nobleza romana. Una cifra que su familia pagó a cambio de que él regresara sano y salvo a casa. También se secuestraron a familiares de líderes tribales bárbaros como medida de coacción para evitar conflictos. Igualmente, se realizaron secuestros para el mercado de esclavos durante el proceso de expansión romano a lo largo de varios siglos. Si te interesa conocer más sobre personajes importantes de la historia, te invitamos a visitar nuestro artículo Personalidades históricas. Además, si quieres descubrir más sobre la historia antigua, puedes visitar nuestro artículo Historia Antigua. 9. Los envenenadores. Uno de los grandes peligros para los miembros de la nobleza romana siempre fueron los envenenamientos. Una de las artes más mortales desarrolladas en la política romana, los primeros casos de envenenamiento datan del año 331 a.C., cuando Roma era tan solo una colonia del Imperio Macedonio gobernado por Alejandro Magno. Varios siglos después, fue la herramienta favorita de los gustos. Una de las envenenadoras más reputadas de la corte de Nerón, quien fue la responsable del asesinato de César Claudio y su hijo británicos bajo las órdenes de su esposa Agripina. También fue una de las herramientas favoritas de Nerón para deshacerse de sus enemigos, así como de muchos reyes y emperadores que ascendieron al poder en los siguientes siglos. Si quieres aprender más sobre curiosidades históricas, te invitamos a visitar nuestro artículo Curiosidades históricas. Además, si te interesan los misterios históricos, no dudes en consultar nuestro artículo Misterios de la Historia. 10. Los sacrificios humanos. Antes de que los romanos prohibieran esta práctica en torno al año 97 a.C., los sacrificios humanos eran una práctica común en la sociedad romana. Los sacrificios humanos se hacían mediante un contrato en latín llamado dudae, que traducido al español sería «te doy para que me des», en el que los peticionarios les brindaban una ofrenda a los dioses con la intención de obtener algo a cambio. Ese algo podría ser una buena cosecha, riquezas, salud, la muerte de algún enemigo, el amor, la descendencia, un buen matrimonio, entre otras cosas. También podía ser una petición en el caso de presentarse una gran catástrofe, como hambrunas, guerras, sequías, plagas o epidemias muy prolongadas. De acuerdo con su sistema de creencias, la víctima era sacrificada en un altar, en el cual era asesinada con un corte en el cuello hecho con un cuchillo ceremonial, como el victimario, verdugo o ejecutor, quien derramaba su sangre en un cuenco situado en el suelo a modo de ofrenda. Posteriormente, sus cadáveres eran inhumados en ritos funerarios. Los romanos también tuvieron otra forma de sacrificio humano, es decir, víctimas humanas que consistía en el enterramiento de personas vivas. Las víctimas de esta práctica solían ser parejas de hombres y mujeres, y eran llevadas a cabo bajo el foro boario romano en los años 228, 216 y 114 a.C. En lo que se refiere a los sacrificados, estos solían ser esclavos, enemigos de guerra, algún noble menor en el caso de grandes hambrunas, y los ya mencionados niños con deformidades. Si quieres aprender más sobre la historia romana, te invitamos a visitar nuestro artículo Historia Antigua. Además, si te interesan las personalidades históricas, no dudes en consultar nuestro artículo Personalidades históricas.
11. Las crucifixiones. Aunque el cristianismo asumió como símbolo una de las peores formas de tortura de la antigua Roma, las crucifixiones se llevaron a cabo incontables veces antes, durante y después de la existencia de Cristo. La crucifixión fue documentada por primera vez por el escritor Plauto entre los años 254 y 184 a.C. En sus primeros años, fue usada para castigar a los criminales y esclavos fugitivos. Posteriormente, también se utilizó como forma de castigo para crímenes contra el Estado y como medida de coacción contra los pueblos conquistados por Roma. 4 ejemplos más notorios fueron la crucifixión de los 6.000 esclavos fugitivos liderados por Espartaco, entre los años 73 y 71 a.C., ordenada por el general Craso, la crucifixión que ordenó Julio César en Britania, a mediados del siglo I después de Cristo, provocando la muerte de millares de rebeldes contra la dominación romana, y la crucifixión que fue llevada a cabo por el emperador Tito en el año 70 después de Cristo durante una revuelta judía. Tampoco se puede obviar la crucifixión de Jesús en el año 33 de nuestra era. Si te interesa conocer más sobre la historia antigua, puedes visitar nuestro artículo Historia Antigua. Además, si quieres descubrir más sobre las curiosidades históricas, puedes visitar nuestro artículo Curiosidades históricas. Tabla resumen. A continuación, presentamos una tabla resumiendo los 11 peligros de vivir en la antigua Roma. Preguntas frecuentes. A continuación, respondemos las preguntas más frecuentes sobre los peligros de vivir en la antigua Roma. ¿Cómo se enfrentaban a las hambrunas? La población más desfavorecida en la antigua Roma enfrentaba las hambrunas con una dieta basada en pan, queso, cereales rancios y algunas verduras, lo cual generaba un alto grado de desnutrición. Cuando llegaban las grandes hambrunas, la escasez de alimentos provocaba muertes masivas. ¿Cuáles eran los riesgos de usar las letrinas romanas? Las letrinas romanas eran estructuras problemáticas, debido a la presencia de ratas que salían del sistema de alcantarillado y propagaban enfermedades. Además, la mala conexión con el sistema de alcantarillado generaba la acumulación de metano, lo cual podía provocar explosiones. ¿Cómo se protegían de los incendios en la antigua Roma? En la antigua Roma, las viviendas estaban construidas con materiales de mala calidad y aglomeradas en espacios muy reducidos, lo que aumentaba el riesgo de incendios. Sin embargo, las casas de la parte rica de la ciudad solían estar libres de ventanas exteriores, lo que evitaba la propagación del fuego. Además, algunas contaban con fuentes de agua para apagarlos en caso de que los alcanzara el fuego. ¿Cómo se protegían de los terremotos en la antigua Roma? En la antigua Roma, los terremotos eran una amenaza poco frecuente. Sin embargo, los romanos desarrollaron técnicas de construcción que incluían redes de rejillas en los cimientos de edificios emblemáticos, como el Coliseo, para distribuir la potencia de las ondas sísmicas y evitar su colapso. ¿Cómo afectaban las enfermedades venéreas en la antigua Roma? En la antigua Roma, la prostitución era una práctica común y regulada por el Estado. Sin embargo, tanto las prostitutas como los clientes corrían el riesgo de contraer enfermedades venéreas, como la gonorrea y la lepra. Estas enfermedades podían propagarse fácilmente debido a las prácticas sexuales y la falta de protección. ¿Cuál era el rol del padre en la antigua Roma? En la antigua Roma, el padre era la cabeza de familia y tenía poder absoluto sobre el destino de su descendencia. Esto significaba que tenía la autoridad para asesinar a su esposa en caso de adulterio, abandonar o sacrificar a los niños con discapacidad, vender a sus hijos como esclavos y prostituir a sus esposas. Sin embargo, con el paso del tiempo, los hijos y las esposas adquirieron cada vez más derechos en la sociedad romana. ¿Cómo se controlaba la delincuencia en la antigua Roma? En la antigua Roma, la delincuencia solía operar en la noche, por lo que los ciudadanos evitaban salir durante esas horas para no ser atacados. Sin embargo, en el siglo I después de Cristo, el emperador Augusto creó los cohortes urbanas, una unidad encargada de detener a los delincuentes, capturar a los esclavos fugitivos y luchar contra los incendios. ¿Cuáles fueron los raptos más famosos en la antigua Roma? Uno de los raptos más famosos en la historia romana fue el rapto de las Sabinas, llevado a cabo por Rómulo, el fundador de Roma. Otro ejemplo fue el rapto de Julio César, quien fue capturado por piratas. También se realizaron secuestros de familiares de líderes tribales bárbaros como medida de coacción. ¿Cómo se protegían de los envenenamientos en la antigua Roma?
En la antigua Roma, los envenenamientos eran una herramienta común en la política. Muchos emperadores y nobles contrataban envenenadores para deshacerse de sus enemigos. No existía una forma efectiva de protegerse de los envenenamientos, ya que muchas veces eran realizados por personas cercanas. ¿Se practicaban sacrificios humanos en la antigua Roma? Antes de que los romanos prohibieran esta práctica, los sacrificios humanos eran comunes en la sociedad romana. Se realizaban rituales en los que se ofrecía una ofrenda a los dioses con la intención de obtener algo a cambio. Las víctimas eran sacrificadas en un altar y podían ser esclavos, enemigos de guerra o personas con deformidades, entre otros. ¿Cuándo se llevaban a cabo las crucifixiones en la antigua Roma? Las crucifixiones eran una forma común de castigo en la antigua Roma. Se utilizaban para castigar a criminales, esclavos fugitivos y personas que cometían crímenes contra el Estado. También se utilizaban como medida de coacción contra los pueblos conquistados. Algunos ejemplos famosos incluyen la crucifixión de los esclavos liderados por Espartaco y la crucifixión de Jesús. Esperamos que este vídeo te haya sido útil para conocer los peligros de vivir en la antigua Roma. Si tienes algo más que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar al tanto de nuestras últimas actualizaciones. Recuerda que conocer la historia nos permite aprender de los errores del pasado y evolucionar como sociedad. Si quieres conocer otros artículos parecidos a peligros de vivir en la antigua Roma, puedes visitar nuestros otros vídeos de este canal. Suscríbete, dale like para apoyarnos.